Hola amigos, bienvenidos a mi espacio, soy David Parcerisa y hoy vamos a hablar sobre el enigma del Club de los 27, un conjunto de artistas siempre relacionados con el mundo de la música que fallecieron en extrañas circunstancias. Suicidios, sobredosis de drogas, venganzas, asesinatos, pero siempre con un nexo común, la figura de Satán. Todos fallecieron, curiosamente, a la tierna edad de 27 años, en el apogeo de su juventud. Son muchos quienes han visto en estas muertes, en este fenómeno, algo más que simples casualidades. Sus muertes nunca fueron aclaradas totalmente por la policía. ¿Se trata de una maldición o hay algo más? ¿Se trata de un ritual perpetrado por mentes oscuras, por extrañas logias ocultistas? ¿Acaso podemos preguntarnos si el número 27 encierra en sí mismo un significado oculto? O al menos un significado un poco más siniestro de lo que aparentemente parece. El primer músico que dio origen a este selecto club de los 27 fue Robert Johnson, un cantante de blues nacido en 1911 en el sur del estado de Mississippi. Ya de niño, Robert mostraba un gran interés por la música, pero desgraciadamente no era un músico nada dotado. Era más bien mediocre tocando la guitarra. No daba muestras de tener ningún tipo de talento. Robert Johnson, en 1929, se casó con Virginia Travis. Todo parecía ir muy bien, y aunque tenía solo 16 años, la chica la dejó embarazada. Cuando iba a dar a luz, sufrió una tragedia, una complicación en el embarazo y falleció junto con el bebé. Aquella tragedia sumió a Robert en una depresión y empezó a refugiarse aún más con el blues. Pero el hombre seguía tocando de forma más que mediocre. Ahí es cuando empieza la leyenda de Robert Johnson. De repente este señor empieza a dar giras por diferentes estados y ocurre que los que ya lo conocían no pueden dar crédito a lo que están viendo y escuchando. De repente Robert se convierte en un virtuoso de la guitarra, comparable a las grandes figuras del blues del momento. ¿Cómo podía ser eso posible? ¿Cómo pudo aprender ese hombre a tocar tan deprisa y desarrollar una técnica que rayaba la perfección? Porque parece ser que Robert tocaba como un dios, algo que rayaba lo imposible. Los rumores que cimentaron esta leyenda decían que Robert había pactado con el diablo en el cruce de la actual autopista 61 con la 49 en Clarksdale, Mississippi. Se dice que ahí Robert Johnson estuvo invocando al diablo hasta que en la medianoche apareció. Robert le entregó su guitarra y éste se la devolvería. A partir de ese momento Robert deslizaba sus dedos sobre las cuerdas y empezaba a ser dirigido por una fuerza magistral. Parece que hizo un pacto. Vendió su alma al diablo a cambio de ser un virtuoso de la música y convertirse en una superestrella internacional. Y llegó a ser leyenda gracias a ese supuesto pacto. Decían de él, de este señor Robert Johnson, que cuando tocaba desprendía una magia que hipnotizaba al público. Su guitarra dice que sonaba como si fueran dos juntas y su voz se transformaba como si estuviese poseído por una fuerza. Su mirada estaba como perdida. ¿Y cuál era la letra de sus canciones? Pues curiosamente casi siempre evocaba sobre religión y demonios. Incluso compuso el tema Crossroad Blues, donde habla precisamente de un cruce de caminos. Y en otro tema, Me and the Devil Blues, su letra dice lo siguiente: temprano en la mañana cuando golpeas en mi puerta, digo, hola Satán, creo que es tiempo de partir. Curiosas casualidades. Las anécdotas de la época decían que Robert jamás se separaba de su guitarra Gibson, la cual se encontraba en un estado deplorable, estaba casi destrozada, pero él siempre seguía agarrado a esa guitarra y compuso y tocó todos sus grandes éxitos en los estudios de grabación con esa guitarra.
En ocasiones, mientras Robert estaba ensayando, la gente que había a su alrededor ponían la radio de fondo, se escuchaba la radio, y él apenas prestaba atención a las diferentes canciones que iban sonando de la radio. Sin embargo, al día siguiente, Robert era capaz de tocar cada una de las canciones que sonaban en la radio en el día anterior, nota por nota, hacía una reproducción perfecta, sin ningún tipo de dificultad. Siempre parece que intentaba esquivar las miradas como si no le interesara que la gente viera su sistema, su técnica de punteo. Incluso en el escenario se situaba casi siempre en la penumbra para pasar desapercibido. En algunas ocasiones, cuando ensayaba, estaba de cara a la pared, como si intentara ocultarse. Iba de una ciudad a otra rápidamente, sin pasar más de 2 días. No se dejaba ver, no se dejaba entrevistar. Era, además, un gran depredador sexual. En cada viaje se hacía con un amante y luego se marchaba. Hasta que el 13 de agosto de 1938, mientras Robert estaba dando un concierto en un local, se enroló con la esposa del dueño y este le acabó ofreciendo una botella de whisky en la cual había insertado estricnina. Robert bebió de la botella y murió envenenado. Tenía 27 años de edad. Robert fue, sin duda, el primero. Luego vino Brian Jones de los Rolling Stones, un músico también muy vinculado al satanismo, que fue encontrado muerto en su piscina el 3 de julio de 1969, flotando cadáver. La autopsia reveló que en su cuerpo no había drogas y apenas un poco de alcohol, más o menos como unas 3 cervezas. ¿Qué fue lo que le mató? Parece que muchos apuntan a un asesinato. Luego vino la muerte de famoso Jimi Hendrix, cuando el 18 de septiembre de 1970, esa mañana, Hendrix fue llevado al hospital después de haber tomado 9 somníferos. Nada, absolutamente se pudo hacer, y murió, parece ser, ahogado en sus propios vómitos. Las 2 especulaciones más comunes para explicar la muerte de Jimi Hendrix fueron suicidio y también asesinato, se decía en esa época, por parte del gobierno, porque Hendrix parece que estaba vinculado con el partido de los Black Panther. La siguiente en la lista sería la famosa cantante Janis Joplin, fallecida el 4 de octubre de 1970, cuando fue encontrada muerta por sobredosis de heroína en el Landmark Motor Hotel, en la habitación 105. Estaba tendida en la cama desde hacía ya 16 horas. Los análisis determinaron que se había inyectado una dosis de heroína 8 veces más fuerte de lo que se solía consumir en esa época. Pero misteriosamente no se encontró ninguna aguja, ninguna jeringa en la habitación. Eso, desde luego, hizo sospechar que hubo una segunda persona implicada en su muerte a la hora de administrarle esa droga. El siguiente fue el famoso Jim Morrison, el líder de los The Doors, alcohólico, drogadicto, muy aficionado a ciertos rituales ocultistas. Por ejemplo, llegar a beber sangre con una bruja. Y bueno, luego está el tema de que él mismo se hacía llamar The Lizard King, el rey lagarto. Afirmaba en algunas entrevistas estar poseído por el espíritu de un chamán, quien parece ser que lo habría conducido a ese proceso de autodestrucción, sobre todo a base de alcohol. Morrison murió el 3 de julio de 1971, encontrado muerto en la bañera, a causa de un paro cardíaco. El siguiente ya sería Kurt Cobain, del grupo Nirvana, cuando el 5 de abril de 1994 fue encontrado muerto de un disparo en la cabeza. Y finalmente la cantante Amy Winehouse fue encontrada muerta el 23 de julio de 2011 en su apartamento de Londres, al parecer de un colapso por exceso de alcohol. A todos estos músicos se añade también el guitarrista del grupo galés Manic Street Preachers, el señor Richie Edwards, quien se lanzó al vacío en el río Wye
al norte de Bristol, también tenía 27 años, al igual que todos los que hemos comentado. ¿Qué puede haber detrás de estas extrañas muertes? Debemos suponer que todo es debido a los excesos, a las drogas, al alcohol, o hay algo más. Curiosamente, todas estas figuras musicales tienen en común el hecho de estar asociadas a algún tipo de rituales esotéricos o con Satanás, la figura de Satán. Algo ciertamente misterioso, algo no parece cuadrar en todo esto. Porque todas estas figuras han sido grandes ídolos juveniles y todos mueren a la misma edad. Aquí hay algo ciertamente curioso. ¿Acaso el número 27 esconde algún tipo de simbología ocultista? Friedrich Nietzsche ya nos decía que el 27 era un número fatídico. Sus dos cifras, el 2 y el 7, suman 9. Y el 9 es un número satánico altamente poderoso para el mal, según muchos ocultistas expertos. Bueno, esto de reducir dos cifras a un solo dígito, a un solo número, es habitual en la tradición numerológica. Los únicos números irreductibles son los llamados números maestros, o sea, el 11, el 22, el 33 y el 44. De modo que el 27 sería, por decirlo así, el padre del número satánico 9. Fijaos que el famoso satanista fundador de la iglesia de Satán en California, Anton LaVey, que era por cierto gran amigo de grandes estrellas de Hollywood y de músicos, ya creó las 9 declaraciones satánicas fundacionales de su orden. También estaban los 9 pecados satánicos y el ritual de los 9 ángulos. O sea que también añadiendo a esta lista, la iglesia de Satán estaba regida por el consejo de los 9. Pitágoras nos decía que el 9 era el emblema de la materia. Otros relacionaban el 9 como un símbolo del horizonte que separa esta vida de la otra, porque todos los números están limitados por este. El 9 es la descomposición de la materia por el fuego, el que conduce al final, o sea, la muerte, la destrucción. 9 son los meses de gestación del ser humano antes de ser concebido. Y yo quisiera en este punto aclarar que ya dijimos varias veces que una cosa es Satanás y otra cosa es Lucifer. Parece que no tendría nada que ver el uno con el otro. A título personal pienso que Satanás estaría relacionado con el famoso dios sumerio Enlil, que adoptaría el rol de Yahvé también. Como ya sabéis, estamos hablando de entidades extraterrestres, no estamos hablando de seres incorpóreos o de espíritus malignos. En este caso estamos hablando de entidades biológicas parecidas a nosotros, pero desde luego en forma reptiliana, y que en este caso Enlil adoptaría dos papeles, algo así como una especie de actor. Por un lado Yahvé y por otro lado Satanás, engañando de esta forma a través de su tecnología o de sus capacidades incluso holográficas, camaleónicas de transformación, lograría engañar al hombre antiguo, fundando diferentes religiones y adoptando diferentes papeles. Con lo cual, sí creo a día de hoy que Satanás es un personaje siniestro, no como concepto de diablo bíblico o espíritu del mal, sino como extraterrestres vinculados al mal y a la destrucción. Lo que me parece curioso es que estas estrellas hayan muerto rodeadas de circunstancias no resueltas y todos hayan tenido extraños vínculos con el satanismo. Aquí hay dos opciones, a mi modo de ver. O bien invocaron fuerzas diabólicas, lo que entendemos como vender el alma al diablo, y por ello, al llegar a esa edad, a los 27 años, se les arrebató finalmente la vida. O bien, todo está a su vez conectado con esas redes Illuminati a través de rituales. Es decir, estaríamos hablando de pactos que habrían realizado estos artistas con el mal, y en el caso de que exista una orden o brazo ejecutor, estos se dedicaran a asesinar a estas personas. No olvidemos que cuando estas logias trabajan el ritual del sacrificio, lo hacen como si fuese una obra de teatro. Es decir, ellos toman a estos artistas como un símbolo de algo más, para
venerar a un dios concreto. Y así, sacrificándolos, matándolos, obtienen una serie de favores. En algunos casos pueden incluso abrir portales de oscuridad. Se trata de algo muy espinoso. Yo creo que quizás la causa real que se oculta detrás de estas muertes tenga que ver con estas dos opciones. Por un lado, la voluntad de la persona que decide, de alguna forma, vender su alma, que es una forma genérica de decir que está dispuesta a pagar un precio muy alto para conseguir esa fama y ese éxito, invocando una fuerza oscura. Y a su vez, estas logias Illuminati serían el brazo ejecutor para sacrificar, para llevarse, vamos a decir, el alma de esta persona y con su sacrificio de su vida abrir estos portales de oscuridad y conseguir una serie de favores que desde luego nosotros desconocemos. En todo caso, mi opinión personal sobre el tema es que no hay casualidad. Todo esto del Club de los 27 realmente huele bastante mal. Aquí os dejo con este enigma, amigos, y nos vemos en otro videoprograma. Un abrazo.